este video donde vamos a estudiar la librería string del lenguaje C++. Entonces, como pueden notar, yo ya he hecho el llamado a la librería aquí en la línea número 2. Ahí pueden ver que aparece include cstring. Y bueno, la librería string nos sirve para poder manipular cadenas, algo que ya hemos visto antes, ¿no? Ya hemos visto una introducción a las cadenas. A veces en algunos ejercicios se combina la manipulación de cadenas a través de la librería string utilizando otra librería, que es la librería type. Particularmente se usan 4 funciones de la librería type, que son las que ustedes pueden ver de la línea 8 a la línea 11. Entonces, luego de la línea 12 a la línea 18 son las funciones de la librería string. En este caso, lo que vamos a hacer es vamos a ir explicando con un pequeño ejemplo cada una de estas funciones y cómo trabajan. Entonces, empecemos por acá. Primero vamos a ver vamos a escribir aquí. Vamos a escribirle funciones de la librería Z, ¿no? Que son estas 4 acá. Entonces, fíjense cómo funcionan isLower y isUpper. En este caso, lo que verifican es si un cierto carácter está en mayúscula o si está en minúscula. Eso es lo que distingue. Entonces, para poder hacer un pequeño ejemplo, vamos a escribir aquí carácter y vamos a poner así en una letra mayúscula, como se puede apreciar. Entonces, yo podría validar el funcionamiento de isLower haciendo la siguiente pregunta o planteando la siguiente proposición. Bueno, de paso es interesante que aquí ya nos dice, ¿no? isLower devuelve un tipo booleano, ¿no? Devuelve un verdadero o falso. Entonces, notemos que si aquí yo evalúo a carácter y le pregunto si esto es verdadero, entonces yo desearía aquí un mensaje que me diga carácter está en mayúscula. Vamos a verle así. Y si no es cierto, que imprima el carácter no está en mayúscula. Entonces, lógicamente, como podemos apreciar en la línea 10, obviamente carácter es mayúscula, está en mayúscula. Entonces esperaríamos que si la función trabaja como les expliqué al inicio, se imprimiera el carácter no está en mayúscula. Entonces vamos a compilar aquí y como pueden apreciar, ¿no? Ahí ya nos dice el carácter no está en mayúscula, ¿no? Entonces todo bien. De igual forma funciona isUpper. isUpper en este caso lo que verifica es lo contrario, si está en mayúscula, ¿no? Entonces voy a reciclar un poco lo que tenemos aquí. Voy a colocar así y entonces ahora esperaría que me escriba el carácter está en mayúscula, ¿no? Y ahí está, ¿no? El carácter está en mayúscula. Si ya colocamos un valor, un número entero, ¿no? Vaya, por ejemplo, el 9, que es un carácter, pero que no sabemos, ¿verdad? Si es mayúscula o minúscula. Vamos a ver qué pasa. Nos dice que el carácter no está en mayúscula, ¿verdad? Es decir, asumo yo que como el 9 no tiene esa dualidad de minúscula mayúscula, entonces va a devolver falso independientemente de lo que nosotros le ingresemos, ¿no? Que no tendría mucho sentido utilizarlo ahí. Muy bien, entonces así funcionan isUpper y isLower, ¿no? Entonces vamos a ver, esta ya lo explicamos, entonces lo voy a poner aquí, o lo vamos a poner aquí de un solo.
Muy bien, luego siguen estas dos funciones, las vamos a poner igual, que se llaman toLower y toUpper, y lo que hacen en este caso estas dos funciones es que convierten o transforman un carácter que está en mayúscula a uno que está en minúscula o viceversa, dependiendo de cuál vayamos a usar. Vamos a ver el ejemplo aquí. Definamos un segundo carácter. Vamos a poner aquí carácter 1, le vamos a poner y le vamos a asignar, fíjense, vamos a usar la función toLower, ¿bien? Y le vamos a dar carácter. Entonces, ¿qué va a suceder? Como carácter es una letra A mayúscula, entonces toLower lo que va a hacer es transformarla a una letra minúscula, y podemos verificar que en efecto es así. Vamos a poner aquí el contenido, ¿no?, de la variable carácter 1 es, la vamos a poner así. Vamos a imprimir acá abajo el valor de carácter 1. Vamos a poner un salto de línea por aquí. Aquí vamos a poner acá. Muy bien, entonces vamos a ver el efecto. Me faltó aquí el punto y coma. Vamos a ver qué pasa. Y ahí podemos ver, ¿no? Aquí se puede notar, ¿no? Nos dice el contenido de la variable carácter 1 es A minúscula. Podemos ver que lo convirtió a minúscula, ¿no? Si por ejemplo A fuera un número 9, entonces no lo va a transformar, simplemente no va a haber ninguna transformación ahí y va a seguir imprimiendo 9, como podemos apreciar aquí, ¿no? Muy bien, toUpper hace lo contrario, ¿no? Entonces vamos a ver el efecto también, pero para poder apreciarlo le vamos a poner aquí una letra minúscula. Entonces vamos a ver que aquí ya imprimiría una A mayúscula, ¿no?, que es lo que vemos ahí. Bueno, estas son funciones que a veces son de alguna utilidad cuando uno está trabajando con cadenas, ¿no? Por ahí podría surgir la necesidad de que necesitemos que cierto tipo de caracteres de una cadena estén escritas en mayúscula, ¿no? Bueno, vamos a continuar ahora. Ahora sí vamos a entrar de lleno en las funciones de la librería string, ¿no? Ya vamos a entrar. Solo déjenme comentar. Vamos a comentar esto de aquí. Bueno, empezamos, como les mencionaba, la parte de las funciones de la librería string. Entonces, para poder utilizarlas vamos a necesitar una cadena para irla manipulando, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí cat, le voy a poner cat1 así, recién así, de esta manera. Vamos a poner aquí un mensaje cualquiera, ¿no? Hoy es un día lluvioso, vamos a poner así, ¿no? Muy bien, strlen, ¿cuál es la función, no? Nosotros ya conocemos bien que es una cadena. Entonces lo que hace strlen es contar, ¿no?, el número de caracteres que tiene la cadena, y esto es importante, ¿no?, hasta el carácter nulo, porque si no, no tendría sentido que me dijera que la longitud, por ejemplo, de la cadena cat1 fuera 100, si ya lo sabemos, ¿no? No, lo que busca en este caso es calcular el número de caracteres hasta el carácter nulo, ¿no? Entonces, veámoslo aquí, vaya. Antes de hacerlo, podemos hacer el conteo. 22, me parece que tiene 22, ¿no? Entonces, podemos verificarlo, ¿no?, escribiendo strlen. Podemos aquí cat1 y luego, como siempre, podemos imprimirlo, ¿no?, para notar que en realidad trabaja como se espera.
Y ahí está, ¿no? Yo lo había contado así a vista, ¿no? Así. Y ahí está, ¿no? 22. ¿De acuerdo? Entonces funciona de esa forma. Muy bien, vamos a utilizar para las otras funciones, vamos a ocupar cat2, lo vamos a poner aquí, poner 500. Vamos a escribir así. strcpy sirve para copiar una cadena en otra. Esa es la funcionalidad. Por ejemplo, bueno, aquí yo había puesto, a lo mejor se lo voy a quitar. Digamos que yo quiero copiar la cadena 1 en la cadena 2. Entonces, ¿cómo haría esto? Miren, sería así de fácil. Es importante aquí el orden de los operadores. La primera cadena que coloquemos, ahí es donde se va a copiar, ¿no? De la segunda cadena que coloquemos, en la primera cadena, ahí se va a copiar el elemento. Entonces yo voy a copiar la cadena 1 sobre la cadena 2. Entonces lo hago de esta manera. Si los pusiera al revés, entonces el copiado sería a la inversa, ¿no? La cadena 2 se copiaría sobre la cadena 1. Entonces veamos aquí. Para comprobarlo, ¿no? Nosotros podemos rápidamente imprimir la cadena 2. Y podemos notar que en efecto va a imprimir hoy es un día lluvioso, ¿no? Que es lo esperado. Ahí podemos ver, ¿no? Hoy es un día lluvioso como se esperaba, ¿no? Porque se ha copiado. Mientras que la cadena 1 pues queda intacta, ¿no? Para ver que quede intacta podemos imprimirla por aquí para que ustedes noten que a la cadena 1 no le pasó nada, ¿no? Ahí están pegadas. Me faltó darle un salto de línea por ahí para que no se vea todo pegado, pero vamos a hacerlo aquí rápidamente. Ahí está, ¿no? Podemos ver que está intacto, ¿no? Muy bien. Existe una pequeña variación de la función strcpy, que es strncpy. Y esta función, la idea es que uno puede fijar el número de caracteres que uno desea que se copien en la cadena, ¿no? Entonces veámoslo aquí. Vaya, por ejemplo, si yo quisiera que solo apareciera hoy es un día y no hoy es un día lluvioso, entonces podría hacerlo de esta forma. Escribimos strn, ¿no? Ahí ya nos lo sugiere. Y aquí en esta parte le vamos a decir cuántos caracteres queremos exactamente, ¿no? Entonces si yo quisiera hoy es un día, tendrían que ser, déjenme ver, 13 caracteres. Entonces tendría que escribirle 13 acá. Y vamos a notar que eso, entonces ahora se va a copiar, ¿no? De la cadena 1 se va a copiar a la cadena 2, pero solamente 13 caracteres. Entonces vamos a verlo aquí. Aquí ya me puso hoy es un día. Bueno, aquí hay es entendible, ¿no? Lo que pasa acá. Cuando uno utiliza la función de copiar, entonces automáticamente también coloca el carácter nulo al final. Ahora, si mi cadena original no tenía el carácter nulo, entonces ahí ya no tendría ya no tendría por qué anticiparse a eso, ¿no? Para eso quizás tendríamos que convertirlo en una cadena. Por acá vamos a probar. Aquí no le puse nada, no solo es la cadena que no tiene nada al inicio. Y ahí sí ya funciona, ¿no? O sea, es importante eso, ¿verdad? Así como lo había definido aquí, cat2, esto no es una cadena porque no tiene el carácter nulo, ¿no? Entonces es mejor que siempre se definan como en el formato de cadena. Muy bien, ahí ya llegamos a la parte de copiar cadenas, ¿no? ¿Cómo se pueden copiar cadenas? Ahora vamos a ver cómo se pueden comparar cadenas. Para esto voy a comentarme esta parte de aquí. Vamos a dejar de utilizar esta función de momento. Lo demás lo podemos dejar. Entonces fíjense, vamos a ver algo aquí. Fíjense acá, vamos a
Bueno, quería mostrarles algo, pero lo vamos a hacer acá. Supongamos que tenemos por aquí la palabra contenedor, digamos, y abajo digamos que tenemos la palabra zapato, digamos. La función en este caso nos habíamos quedado por aquí, ¿no? En comparar. Vamos a ver esta función de comparación, es para eso que sirve. Entonces, ¿qué es lo que comparan? Vamos a tener claro lo siguiente. Hace una comparación entre cadenas tomando en cuenta el orden del diccionario. Entonces, vamos a poner aquí, vamos a usar otra cadena para explicar esto un poco. Así, y aquí abajo vamos a poner zapato también. Bien, ahí. Fíjense, podemos notar que la cadena número 2 y la cadena número 3 precisamente no tienen el mismo, como arreglos no tienen el mismo tamaño, pero sí son la misma cadena. Entonces, veamos lo siguiente. Siempre podemos hacerlo de esta manera. Yo puedo comparar si la cadena 2 es igual a la cadena 3. Y esta función devuelve 0 cuando son iguales. Entonces, si yo la escribo así, significaría que son iguales. Entonces vamos a poner un mensaje aquí que indique eso, ¿no? Las cadenas son iguales. Ahí. Entonces vamos a ver que en efecto ahí nos dice, ¿no? Las cadenas son iguales. Porque hay que aprenderse esto, ¿no? Si por ejemplo nosotros hiciéramos la misma prueba ahora con la cadena 1, vamos a notar que no va a imprimir nada, ¿no? ¿Cómo se puede notar? No imprime nada, ¿no? Puesto que en efecto las cadenas no son las mismas, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué pasa si son diferentes? ¿Cómo actúa la función strcmp, que viene de la palabra en inglés para decir comparar, ¿no? En este caso, la función devuelve. Podemos imprimirlo aquí, que es lo que está devolviendo. Vamos a escribirlo por acá. CMP. Esta es una buena forma de a veces entender el funcionamiento de una función, ¿no? Miren, como podemos ver, imprime -1, ¿no? Entonces, ¿cómo es que funciona esta función de comparación strcmp? Lo que hace es que puede devolver 3 valores, que son -1, 0 y 1. Si devuelve 0 significa que son iguales. Si devuelve -1 significa que la primera cadena, como hay dos cadenas, ¿no? La primera cadena es menor que la segunda cadena. Y si devuelve 1 es que la cadena 1 es mayor que la cadena 2. Y aquí viene una pregunta válida: ¿cuándo una cadena es mayor que otra, no? Entonces, hay una explicación un poco detallada de eso, pero me parece que la mejor forma de entender esto es haciendo la analogía, con el diccionario. Como sabemos, por ejemplo, si contenedor es menor que zapato, eso lo podemos contestar fácilmente dándonos cuenta que contenedor se encuentra al inicio y zapato se encuentra un poco al final de un diccionario, ¿no? Entonces podemos interpretar como que zapato es mayor y como que contenedor es menor, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos, si yo quisiera que la proposición que está dentro de
de este bloque if fuera verdadera, ¿qué tendría que hacer? ¿No? Si aquí me dice cat1, cat3, yo sé que contenedor es menor que zapato, entonces yo escribiría aquí, por ejemplo, ¿no? Perdón, no aquí, sino acá. Le diría que sea igual a -1, porque ya de antemano sé que cat1 es menor que cat3. Y bueno, no debería decir las cadenas son iguales, ¿verdad? Sino que vamos a poner aquí, entré al bloque if, vamos a ponerlo así mejor, tiene más sentido. Y está, no entré al bloque if. Bueno, ¿qué pasaría si ahora yo escribo acá, por ejemplo, z, así, z minúscula, y la comparo, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Entonces tengo comparando a cat1, cat2, ¿no? Cat1 es contenedor, cat2 es zapato, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. Y me dice que sí, ¿no? Siempre entra al bloque if, ¿no? Siempre está entrando al bloque if. Bueno, si nosotros comparamos, vamos a ver qué pasa si comparamos cat2 con cat3. Vamos a ver qué sucede. Ahí ya me dice que es falso. ¿Será que lo interpreta como que son iguales? Vamos a ver aquí. Bueno, no las interpreta como que son iguales, ¿no? Yo diría que como z es mayúscula, entonces z vendría a ser mayor que zapato, ¿no? O sea, aquí debería imprimir con -1. Vamos a ver. ¿Qué pasa? No, pero no. Imprimámoslo entonces para ver qué está pasando. Está imprimiendo 1, ¿no? Sí, correcto, está imprimiendo 1. Bueno, ¿esto por qué es? Esto sucede, supongo yo, por la posición de estos caracteres dentro de la tabla ASCII. Déjenme buscarla, vamos. Sí, en efecto, ¿no? Como podemos apreciar aquí, las letras mayúsculas, aquí podemos verlas, tienen, las letras se identifican con los números que tienen al lado, ¿no? Por ejemplo, la letra A mayúscula es el 65 y la letra Z mayúscula es 90. Mientras que las letras minúsculas podemos ver que su respectivo código ASCII es mayor en general que todas las letras mayúsculas, ¿no? Y es por eso que interpreta como que son mayores. Hay que tomar eso en cuenta. Entonces por eso tiene sentido, ¿no? Cuando nosotros comparamos zapato con zapato, pero Z es minúscula y Z aquí abajo es mayúscula, entonces Z es mayor, ¿no? Por la posición dentro del código ASCII. Muy bien. Vamos con la siguiente función. La siguiente función se llama strrev y lo que hace esta función es invertir la cadena, ¿no? Vamos a probarla aquí. Entonces vamos a ver, probemos. Si yo aquí, por ejemplo, escribo cat1, vamos a ver qué sucede, ¿no? Y ahora yo imprimo aquí cat1. Y entonces en efecto, ¿no? Ahí ya nos aparece como que son bueno, podemos ver ahí contenedor al revés, ¿no? Acá voy a marcar, ¿no? Aquí podemos ver contenedor al revés. Aquí, por ejemplo, ese típico de problema se puede resolver fácilmente con strrev, de verificar si una cierta cadena es un palíndromo, ¿no? Se puede resolver fácil. Vamos a ver aquí. De estos clásicos, ¿no? Palíndromos. Y la Wikipedia tiene algunos que son interesantes, ¿no? Acá está, ¿no? Y aquí podemos ver. Miren este, amo la Pacífica Paloma. Vamos a colocar este.
Vaya, imagínense que ustedes quisieran saber si cada uno es un palíndromo. Entonces, ¿qué se podría hacer? Vaya, yo lo que haría sería copiarla primero, ¿no? Copiaría sobre cat2, digamos. Voy a copiar cat1, ¿no? Luego aplicaría strrep a 2 para no destruir cat1 y luego le preguntaría si son iguales, ¿no? Entonces, como hago eso, tengo la función de comparación. Le escribo cat1 con cat2 y le pregunto si esto es igual a 0, y si es igual a 0, pues esperaría que ya me dé la respuesta, ¿no? La cadena es un palíndromo. Pondríamos un salto de línea. Yo esperaría que diga que sí, ¿no? Que entre ahí, ¿no? Porque lo hemos buscado ahí, esa frase, ¿no? Vamos a ver qué pasa aquí. Me dice que hay un error. Me había percatado de esto. Ok, ahí está. Vamos a compilarlo de nuevo. Muy bien, vamos a ver. Dice que... Déjenme revisar aquí. Entiendo. El problema acá son los espacios en blanco, ¿no? Que en aquella frase no lo está tomando en cuenta. Vaya, lo voy a poner todo así porque con espacios en blanco no funciona, ¿no? No significa que no se pueda hacer, ¿verdad? Simplemente como un ejemplo rápido quería que lo viéramos antes. Y ahí está, ¿no? La cadena es un palíndromo, aquí nos está diciendo, ¿no? Muy bien, continuemos con las funciones. Teníamos esta strrep, ¿no? Y por acá tenemos otra función interesante que es str, que lo que hace es buscar una cadena dentro de otra. Esto puede ser bastante útil, ¿no? Entonces veamos aquí un ejemplo. Vamos a poner acá, vamos a poner aquí vamos a ver, no me voy a complicar demasiado, solo voy a copiar esto, digamos. Voy a copiar aquí en la cadena. Ahí está. Imagínense que tenemos una cadena como esta. Obviamente aquí tendré un problema con el tamaño, no lo voy a poner 1000 aquí. Digamos que yo estoy buscando la cadena breve, por ejemplo, ¿no? Entonces str busca una cadena dentro de otra, ¿no? Entonces vamos a ver qué imprimiría. Bueno, lo haríamos así. Entonces vamos a escribir str, pondríamos aquí la cadena 3 y aquí la segunda cadena, que es la que va a buscar, ¿no? Entonces digamos que yo estoy buscando breve. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué pasa. Por aquí teníamos que la palabra breve, ¿no? Vamos a ver si bueno, decía breve está bien, ¿verdad? Está bien. Sí la tiene, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a darle aquí. ¿Qué pasó acá? Vamos a ver. Me dice aquí, déjame ver una cuestión. Solo quiero ver algo. Ok. Bueno, entiendo. Como podemos ver, en este caso entiendo qué está pasando. Entonces, fíjense aquí, nos ha dado breves cuentos infantiles, mejoran en minutos su educación. Bueno, aquí hay unos acentos, ¿verdad? Y entonces no los interpreta bien, ¿verdad? Entonces, fíjense qué es lo que sucede. ¿Cómo podemos notar
imprimió desde breves, ¿no? Eso ya es una pista. O sea, no imprimió toda la cadena, sino que imprimió desde breves, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está retornando entonces? Lo que está retornando es un puntero, ¿no? Devuelve el puntero de la ubicación donde empieza la palabra breve, ¿verdad? Entonces, para poder notar que esto es así, hagamos declaremos un puntero. Vamos a poner aquí puntero y asignémosle en efecto este elemento, ¿no? Entonces aquí yo, por ejemplo, ya puedo imprimir puntero, ¿no? Y tratarlo como si fuera una cadena. Ok. Y ahí está, ¿no? Breves cuentos infantiles, ¿no? Entonces es eso, ¿no? STR devuelve el puntero donde empieza, ¿no? la cadena. Vaya, por ejemplo, si yo buscara algo que no es que no está, ¿verdad? Vaya, digamos, obviamente esto que me lo estoy inventando ahorita no está dentro de esa cadena, no esperaría que esté. Y bueno, ahí ya no imprime nada, ¿no? Pues, naturalmente está bien, ¿no? No imprime nada justamente por eso. Bueno, ya teníamos esto. Podemos ahora pasar a la siguiente. Vamos a ver aquí, lo estoy repitiendo, ya lo expliqué, ¿no? Y vamos a la última, que es STRTalk. STRTalk constituye una de las herramientas que quizás cuesta un poco, ¿no? Entenderle y trabajar con ella, sobre todo porque su definición es un poco sujeta al conocimiento del lenguaje, ¿verdad? Diría yo que no es tan intuitivo, ¿no? Hay otros lenguajes donde hacer una partición, porque eso es lo que hace al final STRTalk de una cadena, resulta un poco más simple. Aquí hay que tener algunos cuidados, ¿no? Entonces, fijémonos que es STRTalk. Lo voy a explicar un poco con un diagrama. Vamos a borrar aquí. Déjenme borrar esta situación de aquí, no sé por qué esto está acá. Fíjense, cuando uno tiene una cadena uno la puede ver. Vamos a ver si uno tiene la cadena clásica, ¿no? Hola mundo. Aquí está el espacio en blanco, ¿no? Y aquí está el carácter nulo. Esa es una cadena. Entonces, ¿qué es lo que hace STRTalk, no? STRTalk busca dentro de una cadena predeterminada los elementos de esta cadena en la cadena objetivo. Yo, por ejemplo, podría tener como, solo déjenme, por ejemplo, yo podría decidir que quiero partir esta cadena por los lugares donde aparecen los espacios en blanco. Entonces, vaya, en este caso tendríamos que un primer carácter que delimita esto es este, ¿no? Que este es un espacio en blanco. Entonces, STRTalk, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es retornarme la primera cadena hasta el primer espacio en blanco. Me va a dar esta información, ¿no? Esto sería como la primera parte. Y si yo vuelvo a llamar a STRTalk, entonces me va a dar la siguiente cadena hasta el siguiente espacio en blanco. Es decir, vaya, o hasta que aparezca el carácter nulo. Aquí en este caso me daría mundo, ¿no? Entonces veámoslo, vamos a verlo aquí con un ejemplo, ¿no? Entonces fíjense, supongamos que tenemos, bueno, aquí ya tenemos una cadena interesante que es cat3. Ya tenemos cat3, ¿verdad? Entonces, para utilizar STRTalk generalmente ocupamos un puntero. Vamos a usar el puntero que teníamos arriba. Vamos a usar el puntero aquí.
Entonces fíjense, imagínense que usamos aquí str_toc, ¿no? Entonces le damos nuestra cadena objetivo, que es cadena 3, y yo le voy a decir que aquí ocupamos una segunda cadena, y le voy a decir que me separe por espacios en blanco, coma, puntos y coma, ahí digamos, ¿no? Un punto. Entonces cada vez que encuentre estos caracteres los va a venir y los va a separar. Por ejemplo, si yo imprimo ahorita puntero, entonces me va a dar la primera palabra de la cadena K3. Vamos a ver cuál sería la primera palabra. Sería tener, porque después de tener hay un espacio en blanco, ¿no? Entonces fijémonos aquí, lo vamos a hacer acá. ¿Vamos a correr? Vamos a ver aquí. ¿Sí? Que no lo había compilado. Déjenme ver aquí. Esto. Aquí estoy imprimiendo puntero. Vamos a ver. Dice la cadena es un palíndromo. Entra al bloque if. Voy a quitar esto ahorita, déjenme chequear esta situación. Aquí no tengo. Voy a quitar puntero, vamos a ponerlo así. Sí, aquí sí. Bueno, aquí podemos ver que nos aparece tener. Voy a ir quitando mejor para no cargar demasiado esto. Vamos a irlo cargando de... Vamos a irle quitando estas impresiones, ¿no? Para no... Entonces notemos, ¿no? Que aquí ya nos aparece tener, o que era la primera palabra. Notemos que si, como les mencionaba antes, ¿no? Si yo vuelvo a llamar a la función str_toc, entonces me va a devolver la siguiente parte, ¿no? Entonces vamos a... Lo haríamos de esta manera, miren, str_toc, escribe. Y aquí la diferencia es que como no estoy llamando a str_toc para que fraccione otra cadena, para que esto se interprete así, tengo que colocar aquí el carácter null, ¿no? Aquí null se escribe así, creo. Y luego siempre le coloco los caracteres delimitadores. Ok. Luego notemos que si yo lo vuelvo a imprimir, entonces ahora me va a dar el siguiente, la siguiente palabra. Tener poco, ¿no? Si nosotros revisamos, vamos a ver aquí. Tener poco tiempo ya no puede ser excusa, dice aquí. Y claro, yo podría continuar de esta manera, vaya, si por ejemplo yo utilizara, en vez de estos delimitadores, ¿no? Espacios en blanco y usara la letra O, por ejemplo, imagínense, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasaría. Miren, ya nos dice tener P y luego una C. Vamos a ver, ¿tiene sentido esto? Miremos acá, ¿no? Tener P y luego aparece una O. Entonces, hasta ahí llega la primera partición. Luego aparece una C y luego aparece una O. Por eso la siguiente partición es C. Si yo lo volviera a hacer, entonces imprimiría TIMP y un espacio antes, ¿no? Si yo lo volviera a hacer. Podemos ver ahí, ¿no? Bueno, es poco natural hacerlo así, ¿no? Particionar la cadena
por una letra O. Lo más habitual es que a veces uno quiere separar palabras, ¿no? O quiere separar por comas también. Así funcionan, por ejemplo, algunos... eso es lo que hacen algunos archivos, algunas extensiones, algún tipo de extensiones para convertirse a otros formatos. Por ejemplo, que a veces están los formatos separados por comas, que se pueden transformar a archivos Excel. Entonces, son algunas de las aplicaciones. Muy bien, aquí estamos probando con estos espacios en blanco. Y aquí aparecería tener poco tiempo y listo, ¿no? Bueno, claro, esto claramente tiene una desventaja, ¿no? Y es que podemos notar que se vuelve demasiado engorroso estar haciendo esto cada vez, ¿no? Entonces, normalmente en los ejemplos se ve cómo hacer esto usando un ciclo while. Entonces, ¿cómo se hace esto? Sucede que cuando ya no tenemos ningún token, se dice, ¿no? Ninguna parte de la cadena, porque ya se terminó hasta el carácter nulo, entonces la función str_toc devuelve un puntero que se conoce con el nombre de puntero nulo. Es un objeto que ya está definido dentro de C++ y se puede interpretar como un puntero que se puede discriminar fácilmente, ¿verdad? Es decir, el puntero nulo. Entonces, ¿cómo sería? ¿No? Vamos a escribirlo aquí. Sería de la siguiente manera. Escribiríamos si puntero, ¿no?, es igual a nulo. Null se escribe así de esta manera. Entonces, por ejemplo, yo podría decidir ir imprimiendo las letras, las palabras, perdón, puntero de esta manera. Y luego podría llamar de nuevo a la función str_toc. Ahí no. Entonces ya con eso, entonces va a poder trabajar, va a ser menos difícil, ¿no?, de estar escribiendo, en lugar de estar escribiendo una por una. Aquí me apareció, déjenme ver, tener. Perdón, aquí debo preguntar si es diferente de null, ¿no? Esa sería la interrogante. Y ahí podemos ver, ¿no? Miren, podemos ver todas las palabras que tenía esa cadena, ¿no? Podemos ver que la última palabra que aparece es nuestro, ¿no? Podemos chequearlo si es así, ¿no? Acá está, ¿no? Y aquí está nuestro, ¿no? Nuestro. Muy bien, espero que hayan entendido, ¿no?, cómo funciona cada una de los elementos de la librería string. Entonces nos veremos en otro video donde posiblemente haremos un ejercicio donde se haga uso de todas estas funciones. Nos vemos, hasta pronto.